Muy buenas tardes a todos, muy complacido nuevamente en este año que inicia, iniciar igualmente con nuestra plataforma CIONET, que integra a las empresas del sector marítimo, portuario, náutico y fluvial del país, en búsqueda de hacer un verdadero ecosistema digital para estas empresas. Muy complacido de que estemos acompañados con ASIMPA, la Asociación de Ingenieros Navales y Profesiones Afines, al iniciar también este año y que vamos a tener muchas actividades en unión con ASIMPA, Dios mediante, durante el presente año. Aprovecho para desearles a todos muchos éxitos en el año que inicia, especialmente mucha salud y bienestar para ustedes y sus familias en este nuevo año. En la tarde de hoy vamos a tratar un tema muy importante, de mucho interés para el sector marítimo, como es el tema de las ocupaciones del mar en el marco de la clasificación única de ocupaciones para Colombia. Nos va a acompañar el señor capitán de la Marina Mercante, Jorge Humberto Restrepo Restrepo, quien es la persona que está liderando dentro de ASIMPA esta actividad y pues por supuesto es la persona indicada para que todos aquellos que tengan alguna inquietud, estoy casi seguro que lo va a resolver con la explicación que nos va a dar el señor capitán Restrepo. Sin embargo, si aún persisten las inquietudes, al término de la conferencia le solicitamos no las escriban para darle curso inmediatamente a la inquietud y que nos las pueda resolver de primera mano el señor capitán Restrepo. Bien, antes de darle la palabra al señor capitán Restrepo, a quien le doy las gracias por acompañarnos, voy a leer un currículo corto para las personas que no lo conocen aún, aunque sé que la mayoría de los que nos acompañan ya lo tienen conocimiento del señor capitán Restrepo. Él es oficial de la Marina Mercante, egresado de la Escuela Naval Almirante Padilla, es economista de la Universidad de Cartagena, cuenta con un MBA en Port and Shipping Management del International Transport Academy de Netherlands. Cuenta con experiencia a bordo de los buques de la Marina Mercante como oficial de cubierta en los diferentes cargos como tercero, segundo, primer oficial y capitán. Es magíster en finanzas de la Universidad de EAFIT. Es inspector de cargas y averías de cargas en el transporte marítimo. Es inspector de siniestros marítimos para compañías de seguros y reaseguros, así como de clubes de protección e indemnización. Es profesor de navegación, estabilidad, control de averías y estiva y transporte marítimo de la Escuela Naval. Es director de proyectos especiales de la compañía Record Mar Limitada. Capitán Restrepo, le agradezco mucho nuevamente, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias, señor capitán. ¿Me escucha correctamente? Sí, señor. Ok, entonces vamos a proceder con este conversatorio. De antemano, muchísimas gracias a las personas que se han conectado y espero poder aclararles a todos estas dudas no de las ocupaciones propiamente, sino de la forma como están clasificadas y cómo el Estado está llevando este proceso de clasificación que abarca a todas las profesiones de Colombia. Más o menos hablaremos de estos temas muy rápidamente, un pequeño objetivo. Veremos los antecedentes de cómo estaba esto y cómo hemos llegado hasta la situación que tenemos. Hablaremos de las profesiones que hay en este momento en Colombia reconocidas y clasificadas. Les contaré lo que estamos haciendo en ASIMPA. Luego hablaremos puntualmente del CUOC, que dicho de antemano es la clasificación única de ocupaciones para Colombia y los conceptos básicos o sea, con los que está formado esta clasificación. Veremos los principales beneficios de estar ahí, un par de conclusiones y les mostraré un listado de documentos para que aquellos que quieran profundizar más, que son documentos públicos, y sepan en dónde está toda esta información. Entonces comencemos con el objetivo básico, los dos objetivos principales, que es resolver las dudas
respecto a esta clasificación y las ocupaciones del mar en esta clasificación y explicarles qué estamos haciendo entre ASIMPA y el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana, que es la sigla del Colegio de Oficiales, COMMC, para revisar y la correcta inserción de las ocupaciones del mar en este listado. Entonces vamos a comenzar un poco, haciendo un poquito de historia. Todos conocen las Naciones Unidas y esto parte de las Naciones Unidas a nivel mundial. Estas se crearon en el 45 y crearon las Naciones Unidas a lo largo del tiempo, ha creado una serie de agencias, algunas muy, digamos, tienen que operar en campos o tienen que ver con actividades tan disímiles como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que es financiero, y operaciones como los derechos humanos o los refugiados o el Fondo para la Alimentación o la OIT, que es la del trabajo, o la IMO, que es la Organización Marítima Internacional. Entonces, algunas de ellas, 3 que están en rojo, tienen que ver con esta clasificación que estamos trabajando. Entre ellas, la UNESCO creó unos documentos para clasificar la educación, la OIT creó documentos para clasificar las ocupaciones, y entre todas las agencias han contribuido en alguna parte para clasificar las actividades industriales internacionales y todas las demás actividades que hay. Y esos documentos son asumidos por los países que son signatarios y que son miembros de Naciones Unidas y de esas agencias, y los adaptan para Colombia. En el caso de Colombia van a encontrar las 2 letras AC, eso significa adaptado para Colombia. Entonces la clasificación internacional normalizada de la educación se llama el documento CINE-F del año 2013, adaptado para Colombia. La OMI no hace este tipo de clasificación. La OMI lo que hace son convenios, entre ellos aquí hay 3 convenios que son importantes para las clasificaciones de las actividades del mar o de las ocupaciones del mar, que son el SOLAS, que tiene que ver con la seguridad de la vida en el mar, el MARPOL, que tiene que ver con la contaminación del mar, y el STCW, que tiene que ver con la formación de las personas que están a bordo de los buques. Entonces, estos documentos adaptados para Colombia entran y se aplican en una serie de actividades, en una serie de algunas entidades del Estado. Entonces, como sociedad, las sociedades están organizadas y normalmente desarrollan actividades económicas, es decir, actividades que generan producción, y esa producción va a generar un desarrollo y un crecimiento económico. Esas actividades económicas las hacen personas, porque esas actividades económicas están de acuerdo a una serie de ocupaciones y las realizan personas que tienen unas funciones y tienen un saber hacer. Esas personas se forman anteriormente por artes y oficios. Hoy queda muy poco de los artes y los oficios. Decimos que hay un oficio cuando una persona no va a un centro de educación formal, sino que simplemente sobre el terreno aprende y se forma. Es decir, el muchacho va a una carpintería y en la carpintería aprende sobre cómo hacer muebles y cómo operar los instrumentos. Es decir, él va aprendiendo con un tutor. Y después de cierto tiempo ya se considera un carpintero. No hay formación, no hay una formación académica, es una formación práctica, y esa persona no tiene un título. Eso ha ido desapareciendo porque ya van a la mayoría, van inclusive en el nivel más bajo de educación superior, van a entidades de educación y ya tienen la formación académica. Entonces, esa formación académica en Colombia la conocemos como la educación superior. En Colombia la educación la dirige el Ministerio de Educación, y hay una ley de educación. En esa ley de educación ustedes podrán encontrar que tenemos una educación preescolar, que es para los niños antes de los 4 o 5 años. Tenemos una educación básica primaria que va del 1º al 5º, una educación básica secundaria que va del 6º al 9º, lo que antes se llamaba primero bachillerato a 4º bachillerato, y una educación vocacional, que son los 2 últimos años de bachillerato. Algunos colegios los tienen orientados a una actividad de tipo electricidad o mecánica o motores o algo. Otros simplemente es una formación académica y es lo que conocemos como el bachillerato académico. De ahí pasa a la educación superior, que hay 2 niveles, el pregrado y el posgrado.
El pregrado, pues hay tres que son profesionales, el profesional universitario, el tecnólogo y el tecnólogo profesional. De los tres, hoy en día la educación los reconoce como profesionales. Hace un tiempo solamente los que se egresaban de la universidad. Hoy los tres. Y luego el de mayor jerarquía, el profesional universitario, segundo nivel el tecnólogo y el técnico profesional el menor. Y luego los posgrados son tres niveles también, el máximo es el doctorado, la maestría tiene una maestría en ciencias, que es el MSc, o el MBA, que es la maestría profesionalizante. El primera maestría tiene que ver con investigación y es desarrollar las herramientas de investigación de un determinado campo. Y el MBA es una maestría profesionalizante, es decir, es una maestría que mejora las condiciones profesionales, es decir, la persona aprende normalmente en los MBA de administración y se capacita para dirigir y gerenciar. Y el último nivel es la especialización, que es la aplicación de la técnica. Hay gente que dice que la especialización es una maestría mal hecha, eso es falso. La especialización tiene que ver es con la técnica y la aplicación de la técnica. Dependiendo del nivel de especialización, a veces requiere de un año, a veces de año y medio. Eso lo maneja el Ministerio de Educación. Entonces, en las carreras del mar, en las ocupaciones del mar, y hago la claridad, que la carrera profesional es una cosa y la ocupación es otra. Una carrera profesional puede tener varias ocupaciones, o sea, ese profesional puede desarrollar varias ocupaciones y en algunos casos la carrera y la ocupación y la profesión se identifican en igual, el caso del ingeniero naval, pero en otros casos puede ser diferente. En las profesiones del mar en Colombia tenemos estas registradas en el COC. No están todas y esa es una de las cosas que queremos profundizar en la CIMPA. Aquí no he incluido las de la pesca, no he incluido las carreras de la biología marina porque no son carreras de ASIMPA, pero en ASIMPA, por ejemplo, competente al gremio nuestro de ASIMPA, no están los inspectores, no están los peritos, no están los profesionales en ciencias náuticas y alguna otra que se me escape. Entonces, por eso es importante buscar que se clasifiquen, que se le haga la clasificación. En ingenierías tenemos básicamente tres. Hay otra ingeniería que tiene que ver mucho con el mar, que es ingeniería pesquera, la tiene la Universidad del Magdalena, no está en ASIMPA. Algunas administraciones, la oceanografía física, que es dos universidades, la Antioquia y la Escuela Naval, y los técnicos profesionales, la mayoría están orientadas hacia los puertos. Eso tenemos también que regularlos porque en algunas partes no está regulada como debe ser. Es bueno formar una mesa y de ahora le hago la invitación a que si alguna persona quiere vincularse a nuestras mesas de trabajo, puede ponerse en contacto con la directora ejecutiva de ASIMPA, con la Flor Mercedes Mayorga de su nombre, y podemos buscar, si es en la mesa para asuntos de con oficiales de Marina Mercante, oficiales mercantes de cubierto y de máquinas, pues ya en este momento tenemos la mesa abierta, pero si es otra mesa como de la de oceanografía o en algo de operaciones portuarias, la formaríamos y trabajaríamos sobre esto. Algunas otras carreras están clasificadas, pero no están bien descritas. Entre ellas está el buceo, la ciencia náutica, la construcción de barcos que no son de motor, que están en el listado, están clasificados, pero no están descritos. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar. Y a nivel de posgrado, tenemos esto, que solamente tenemos un doctorado, que es el de ciencia. Buenas tardes. Parece que tenemos un problemita técnico del capitán Restrepo. Le solicitamos un par de minuticos para que él vuelva a reconectarse. Muchas gracias.
Agradecemos su amable espera. Ya el capitán Restrepo está reconectando. Vamos a subir la presentación nuevamente y seguimos. Muchas gracias por su paciencia. ¿Hasta dónde me escucharon? Presentación, capitán. ¿Aló? ¿Me escucha? Capitán Torres, ¿me escucha? Sí, señor. Por favor, ponga la presentación y yo le indico dónde quedamos. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, venga. Sí, señor. Ahora ya tengo ahí la presentación. Sí, póngala en pantalla completa. Exacto. Entonces, ahí. Usted nos estaba indicando las diferentes categorías. Hay unas que no están presentes y estaba invitando al gremio a que se vinculara a la mesa de trabajo. Correcto. Entonces, les decía que hay unas que no están. Si quieren, si alguno tiene alguna intención, pues estamos dispuestos en la CIMPA. Queremos que esto sea amplio, que sea abierto. Por eso extendimos una invitación a la Asociación Nacional de Pilotos, al Colegio de Oficiales, a la Dirección General Marítima, a la Escuela Naval. Desafortunadamente, solo el Colegio de Oficiales atendió la invitación y entonces, si alguien quiere vincularse a una mesa de trabajo, a estas mesas de trabajo, es bienvenido. Ya les hablaba que teníamos estos pregrados, que teníamos estos posgrados. Y les decía qué es lo que estamos haciendo. Lo primero, que queremos reclasificar la ingeniería naval, que reclasificamos la ingeniería naval que estaba en otras ingenierías entre la CNO. Reclasificamos, empezamos la reclasificación de la carrera de oceanografía, que está metida como una subcarrera de la geología y consideramos que tiene que estar aparte en el mismo grupo de ciencias de la Tierra, pero los geólogos encargados del estudio de la Tierra física como tal y los oceanógrafos encargados del estudio de esa masa de agua que llamamos océano, que también hace parte de la Tierra como un planeta. Vino luego los comentarios al decreto que está en proyecto, que nos llaman de la CUOC, porque ASIMPA, como ustedes saben, es consultor de acuerdo con la ley 1385 del 97, si estoy correcto, o sea, la ley de la ingeniería naval, y ASIMPA es un consultor y por eso nos han llamado y nosotros en ASIMPA hemos atendido esta invitación en cumplimiento y con el gusto de poder participar en el desarrollo de nuestras carreras del mar. Entonces, cuando sale el proyecto de decreto, nos invitan a hacer los comentarios, hacemos unos comentarios simplemente de forma, y ahí aprovechamos para hacer la revisión de las ocupaciones de la Marina Mercante. Ahí es donde viene el Colegio de Oficiales y hemos hecho estos avances. Ahora tenemos entonces, nuestro deber es terminar lo de oceanografía, terminar lo de Marina Mercante y tenemos hacer la propuesta para inclusión de las demás ocupaciones que no están relacionadas en esta clasificación única de ocupaciones para Colombia. Entonces hablemos ahora sí en directo de lo que es la CUOC. Es un organismo que se va a crear por decreto del Ministerio de Trabajo. Esto viene del plan de desarrollo del actual gobierno. O sea, esto es una idea del gobierno, crear esto, adaptarla a lo que es realmente lo que dice la OIT con respecto a la clasificación de ocupaciones y más que todo adaptarla porque el SENA lo venía desarrollando desde el año 1968 con algunas modificaciones, pero ahora va a quedar mucho más adaptada, mucho más ceñida a los lineamientos de la OIT. Va a ser el único referente de identificación y uso de las aplicaciones del mercado laboral colombiano. Es decir, que lo que no esté ahí no existe en Colombia. Uno mira, por ejemplo, otras clasificaciones y hay lo que se llama el piloto aeroespacial o el astronauta. En Colombia no tenemos astronautas, por lo tanto esa clasificación aquí no está. La OIT la reconoce, la adaptación para Colombia no la reconoce. Pero tenemos que pensar que hay una serie de carreras, como por ejemplo la ingeniería de costas,
que tienen, que ya están en universidades pensando en desarrollar esos programas y tienen futuro en Colombia. Ingeniería de costas, ingeniería de puertos, ingeniería fluvial, son carreras que en Colombia no tenemos, que vamos a tener, yo espero, creo y espero que en el corto futuro. Y esas carreras debemos empezar a pensar en la forma como deben quedar y cuáles son sus funciones y cuáles son sus las destrezas, los conocimientos que debe tener, etcétera. El decreto entonces que proyecta el gobierno, que es un decreto que sale del Ministerio de Trabajo y del DANE, reconoce a la OIT como el custodio internacional y al DANE como el custodio nacional. El custodio es la entidad responsable del mantenimiento de la clasificación. Es quien puede hacer las modificaciones bajo ciertos procesos, es quien puede ingresar o eliminar grupos de acuerdo a la normativa que lo rija. Y eso va a ser entonces el OIT internacional y dan el custodio nacional. El decreto le asigna unas funciones al Ministerio de Trabajo, al DANE y al SENA con relación al CUOC, principalmente funciones como cuáles son los lineamientos, qué es lo que debe hacer, qué publicaciones debe emitir, qué información debe hacer pública, a quién le debe pedir la información, etcétera. Y determina los proveedores de información para el CUOC, que hay unos que son públicos y privados. Los públicos son todas las agencias del Estado, los ministerios, las universidades públicas, y los privados son universidades privadas, asociaciones de carácter privado como ASIMPA, como el Colegio de Oficiales, y otras entidades que tienen información o manejan información como empresas y que le sirven al CUOC para su desarrollo, especialmente la producción de estadísticas y los usos que tenga. En los usos, dice entonces en el decreto que son 5 usos principales. El DANE pues es el Departamento Nacional de Estadísticas. Serán estadísticas principalmente lo que va a producir. Va a normalizar las competencias laborales, es decir, que un ingeniero mecánico de la Universidad X y un ingeniero mecánico de otra universidad va a tener competencias muy, muy similares. Y esto lo digo porque es que hay programas que tienen 2 nombres y son similares. Les cito uno, el ingeniero industrial de estilo Universidad de Antioquia y el ingeniero de producción de la Universidad de AFIT. Tienen 2 nombres diferentes, pero en el fondo su currículum y lo que hacen es muy, muy, muy similar. Va a presentar análisis del mercado ocupacional. Es una herramienta para gestión del talento humano, para orientación vocacional, para orientación profesional, y va a ser un insumo muy importante para planificar educación y formación. Es decir, con todo esto nos vamos a dar cuenta, con que ya nos hemos dado cuenta que tenemos muchísimas facultades de derecho, que hacen falta alguna formación en salud, que hacen falta formación en tecnología, que hacen falta formación en ingenierías, y entonces eso va a servir planificar esas educaciones. Va a servir diseñar los currículos para programas académicos, evaluar competencias laborales, elaborar manuales de empleo público y privado, definir ocupaciones cuando se va a contratar. Entonces aquí, por ejemplo, ya el caso de los ingenieros navales que les hablaba, ya al salir de ese grupo y estar en un grupo puntual en la clasificación, cuando se va a hacer un proyecto naval ya no puede contratarse al ingeniero mecánico como sí se venía haciendo, y entonces ahora tiene que ser un ingeniero naval. Ya la modificación, la reparación tiene que estar dirigida por un ingeniero naval. Entonces los astilleros van a requerir más ingenieros navales. Los astilleros fluviales van a necesitar ingenieros navales. Los inspectores fluviales para firmar un documento de arqueo de una embarcación fluvial tendrá que ser un ingeniero naval. Entonces, ese es el resultado de tener la definición de la ocupación y el oficio, y eso va a repercutir en los contratos y va a servir para estructurar y construir y actualizar mapas laborales, entre otras cosas. Entonces, eso es los usos de esta clasificación. Ya la clasificación en sí, para irla entendiendo, tiene una estructura jerarquizada en 5 niveles. Aquí tienen, por ejemplo,
Este es 1, 2, 3, 4 y quinto nivel. Y hay un nivel adicional que puede ser usado, que es este, por el Estado si quiere o no quiere. Pero un Estado perfectamente puede tener esta clasificación si tiene los 5 niveles. Todo el universo ocupacional está en esta clasificación. O sea, todas las ocupaciones del país deben estar en la de Colombia, todas las ocupaciones de Perú deben estar en la del Perú. O es posible, en un futuro, pienso yo, que exista una coordinación entre algunos bloques económicos y vamos a poder saber o vamos a poder tener que un ingeniero naval de Colombia es equivalente a un ingeniero naval de Perú y por lo tanto la migración profesional puede darse, digamos, de una forma más fácil. Otra cosa que es importante es que si tenemos bien definido las competencias, las funciones de un profesional, cuando del extranjero viene un profesional o viene una compañía extranjera con un profesional extranjero, puede decírsele, ese señor no puede estar acá o no puede laborar acá, puesto que nosotros tenemos profesionales iguales. Usted debe, en vez de contratar en el exterior, debe contratar en el país. Y esta clasificación avalada por el Estado muestra que tenemos ese tipo de profesionales. Esto va a tener repercusiones importantes cuando trabajemos la industria offshore. Colombia se está abriendo industria offshore y muchos de los profesionales que están en esas plataformas en territorio colombiano son extranjeros, porque no tenemos. Necesitamos formarlos y una vez estén formados, esos profesionales van a poder estar clasificados y van a poder aspirar a esas plazas de trabajo. Y por último, agrupa el grado de similitud en términos de nivel de competencias. Entonces, les decía, los niveles. El primer nivel son los grandes grupos, que son 10, empiezan en el 0, terminan en el 9. El segundo es el grupo principal, son 43. El subgrupo es 136. Y los grupos primarios, que son de 4 dígitos, son 449. Hasta ahí es de responsabilidad del custodio internacional. Eso lo maneja la OIT. Hacer un cambio ahí es muy engorroso. Tendría Colombia que demostrarle, sustentarle ante la OIT que es necesario el cambio y después la OIT de su asamblea, ellos decidirán si aceptan o no. En el caso de aceptarlo se haría el cambio. En el caso de no aceptarse, no se haría. Y luego viene la ocupación propiamente, que ya es del custodio nacional, es del DANE, y la derivación si fuera necesaria. Entonces, aquí en la derecha vemos lo que corresponde para los ingenieros navales que están dentro de los profesionales científicos e intelectuales en el grupo principal 21 y en el subgrupo 214, que son todos los ingenieros, menos los de electrotecnología. Y el grupo primario 2144 corresponde a los ingenieros mecánicos, navales y aeronáuticos. Antes eran los ingenieros mecánicos, los ingenieros navales fueron adicionados y por lo que puedo apreciar es que los aeronáuticos también hicieron en forma más o menos paralela el trámite que hicimos nosotros ante el CNO y quedó un grupo de 3. Pero luego la ocupación 2144-1 es ingenieros mecánicos, 2144-2 son ingenieros navales y 2144-3 son los ingenieros aeronáuticos. En el caso de los navales esto todavía no existe, pero muy posiblemente va a quedar, por ejemplo, una derivación que sea 21.442.001, que serían los ingenieros navales de diseño de estructuras offshore. Entonces, fíjense que el pregrado otorga la ocupación y es muy posible que un posgrado le otorgue una derivación. Podría ser otro 21.442.002 y es digamos, ingenieros navales de reparaciones en astillero. Es un ingeniero que se dedica o se especializa en hacer reparaciones de buque en astillero. Él no sabe no se especializa, tiene conocimiento, pero no es especializado en diseño de estructuras, ni estructuras offshore, ni en diseño de líneas de casco, ni en propelas, nada de eso. Él se especializaría en reparaciones en astillero. Eso pues es como es la estructura de la COCO. Para esa estructura se tienen 3 conceptos básicos. El empleo, que es la unidad estadística base de esta clasificación, la ocupación y la competencia. Y dentro del documento de la clasificación está definido en 1, 2 y en algunos 3 párrafos
qué es cada una de estas, el empleo, pero yo les traje en una sola línea, básicamente. Entonces, el empleo es el conjunto de funciones desempeñadas por la persona. El empleo es la función que usted desarrolla dentro de esa ocupación. La ocupación sería entonces el conjunto de cargos o empleos u oficios que incluyen las categorías homogéneas de funciones. Y la competencia, una capacidad que usted tiene que demostrar para poner en acción los conocimientos que aprendió o que usted incorporó para desarrollar la ocupación. Ahí es donde están, si usted tiene un pregrado, un pregrado universitario, es un tecnólogo o un técnico profesional. Esas profesiones de los pregrados tienen responsabilidad social y las controlan los consejos profesionales. En Colombia no todas las carreras, pero algunas, las ingenierías sí. Y en el caso de la ingeniería naval, la oceanografía y las otras profesiones afines, el COPNIA. O sea, no debe confundirse con INPA, que es la asociación, con el COPNIA, que es el Consejo Profesional de Ingeniería Naval y Profesiones Afines. Entonces, esa capacidad que le decía, que esa competencia, que es la capacidad demostrada, tiene niveles. Básicamente tiene 4 niveles de competencia. Esos niveles van a definir la función y la complejidad de las actividades de lo que usted desarrolla al momento de la ocupación. Son 4, el nivel más alto es 4, el nivel más bajo es 1, de 1 a 4. Y la medición, eso no es aleatorio, eso no es por gusto, la medición es dependiendo de la labor realizada en la ocupación con las funciones propias y los deberes. Eso está definido en el documento CIUO 08, que es emanado por la OIT en el año 2008. También tiene que ver el nivel de educación formal que tenga la persona que desarrolla la ocupación, y eso lo determina la clasificación internacional normalizada para la educación, que es el documento CINE del 2011. Hay una versión nueva del 2013 que es la adaptada para Colombia. Y luego lo va a ver la formación para el trabajo. Hay unas personas que no van a la universidad, que no tienen un título, pero desarrollan ocupaciones dentro de las organizaciones. Personas, digamos, que tienen lo que llamamos oficios varios. Entonces hay unas formaciones para el trabajo y el desarrollo humano, que eso que usted ve en formación para el trabajo, saben manejar equipos de oficina, saben manejar algunas cosas simples. Por eso tienen en la jerarquía de la competencia un nivel más bajo, y eso se lo da la formación para el trabajo. Y el nivel de autonomía y responsabilidad para el desempeño de la ocupación. No es la misma responsabilidad que tiene, por ejemplo, un tornero en un taller de un astillero que la que tenga el gerente comercial en ese mismo astillero. Entonces, esas responsabilidades influyen en el nivel de competencia. El primero, el tornero tendrá 2 y el gerente comercial seguramente tendrá un nivel de competencia de 4. Y por último, la especialización de las competencias. Entonces, hay unas competencias que son puntuales y especiales para un conocimiento o que requieren cierto tipo de conocimiento. Algunas otras requieren de algún conocimiento, digamos, de máquinas y tiene que ver con la maquinaria que se utiliza para el desarrollo de la ocupación. Algunas máquinas son más complejas que otras o pueden tener un impacto mayor, como es el caso de máquinas que se utilizan en el salud, por ejemplo en las UCI. Si una persona que trabaja en una UCI se equivoca en la programación de uno de los ventiladores mecánicos, pues lógicamente que la consecuencia puede ser la muerte del paciente. Entonces eso se tiene en cuenta para el nivel de competencia. El material con que se trabaja, si es un material de mayor o menor peligro, etcétera, y los tipos de bienes y servicios producidos. No es lo mismo la producción de un bien de alta tecnología que la producción de un bien simplemente de una manualidad, por ejemplo. Entonces todo eso forma el nivel de competencias. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay unos niveles de competencias como el caso de los directores y gerentes, que es más alto, o el de las ocupaciones elementales o oficios bajos. Aquí están los ingenieros navales, profesionales, científicos e intelectuales. Aspiramos que ahí estén los oceanógrafos, los de ciencias náuticas, etcétera. Y las fuerzas militares es un caso puntual. Tiene las 4 competencias porque las fuerzas militares, ustedes saben que tiene que ver con seguridad nacional y por ese solo hecho, muchos de sus
competencias, de sus entrenamientos, de su formación es al menos reservada, cuando no secreta, y no puede ser muy pública. Por eso ellos tienen un grupo muy especial, pero en ese grupo está desde el soldado hasta el comandante de las fuerzas militares. Y es una ocupación, está definida. Comandante del ejército, comandante de la Armada Nacional, comandante de las fuerzas militares. En ese grupo yo lo estuve mirando y hace falta, por ejemplo, el cadete naval. Está el cadete del ejército, falta el cadete naval. Eso sí le tocará a la Armada, pues, buscar que le incluyan al cadete con sus funciones y sus otras cosas. Ese grupo básicamente son oficiales, suboficiales y otro personal. Ese tiene las 4 competencias, pero no quiere decir que todos tengan las 4 competencias. Hay unos que tienen competencia 1 y otros tienen competencia 4. Bueno, la otra parte que es importante son los conocimientos. Entonces, conocimientos es el aprendizaje, lo que usted aprende, la teoría, la práctica, con un trabajo o su campo de estudio para poder desarrollar una competencia. Y para el CUOC se basa en la clasificación internacional normalizada de la educación, que es el documento CINE, o sea, CINE F 200 del año 2013, adoptada para Colombia. Y la mezcla con la clasificación que tenía, o sea, lo que era la clasificación nacional de ocupaciones, que la tuvo, perdón, el SENA. Y se complementa esto con las destrezas, que son las habilidades para aplicar los conocimientos y utilizar las técnicas que se requieren para resolver problemas. Todas las ocupaciones deben resolver problemas. Hay unos son muy simples, como el caso de los oficios varios, otros Nuevamente, nuestras disculpas, ya estamos por terminar. Un poquito de paciencia, muchas gracias. Ya nos volvemos a conectar en un par de minutos. Bueno, ya estamos haciendo la parte de conexión. Gracias por su paciencia nuevamente. escucha nuevamente. Aló, capitán Torres, ¿me escucha? Listo, sí, señor. Por favor, coloque nuevamente. Nuevamente vamos a colocar aquí. Ahora sí está viendo nuevamente mi pantalla. Sí, señor. Ok, ¿hasta dónde nos quedamos esta vez? Qué pena.
que esto está fallando, pero Creo que era una antes. tal vez una antes. Sí, señor, eso ahí. Estaba hablando de los ¿Alcanzamos a hablar de las destrezas? Hasta ahí iba. O sea, hablamos de las destrezas. No, ¿No? le falta esa partecita. Ok, entonces vimos los conocimientos, que era todo lo que la persona debe aprender para desarrollar la ocupación. Hago claridad, profesión es una cosa, ocupación es diferente. La ocupación es con lo que sabe hacer. O sea, un ingeniero naval sabe hacer barcos, es decir, sabe diseñarlos, sabe calcular su estabilidad, sabe analizar su comportamiento en el agua, pero no tiene un título que sabe hacer barcos. Su título es ingeniero naval. Con el oceanógrafo pasa similar en su campo. Entonces la profesión es el título que tiene y la ocupación es lo que él realmente sabe hacer y lo que hace. Por eso hay profesionales que se pueden mover a otras ocupaciones. Por ejemplo, una ocupación es dirigir, presidir, digamos, dirigir un astillero, ser el presidente de un astillero. Tiene que tener conocimientos de ingeniería naval, pero su ocupación está más en la dirección, más que en los campos propios de la ingeniería naval. Habrá otros ingenieros que se dedican más a los campos propios, que puede ser el diseño, el mantenimiento de estructuras, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que él aprende a lo largo de su carrera académica, de su periodo académico, lo incorpora y esos conocimientos son los que le van a servir para el desarrollo de la ocupación. Y también es necesario, y también se tiene en cuenta en la clasificación, las destrezas, que son las habilidades para aplicar los conocimientos y utilizar las técnicas a fin de completar las funciones y resolver los problemas. La ocupación siempre trata de resolver problemas. Hay unos problemas más complejos que otros, pero siempre es la solución de problemas. En el caso del tornero, en un taller, el problema es más, digamos, tiene más simple, tiene menos implicaciones que en el caso del gerente comercial del astillero, donde está ubicado ese taller, que tiene que tomar decisiones que afectan, digamos, al astillero en general. En el cambio del tornero, sus decisiones afectan menos que el gerente comercial del astillero. Esas destrezas se tienen en cuenta para analizar la ocupación. Entonces, las ocupaciones, al hacerles el análisis, se genera una estructura. Voy a poner el caso de los ingenieros navales. Entonces, la estructura de una ocupación es, primero, la definición del nombre de la ocupación, ingeniero naval. Luego viene una descripción simple de lo que hace esa ocupación. Aquí están 3 renglones, lo que hace un ingeniero naval. Luego las funciones. Fíjense que la función es asesorar, diseñar, dirigir, realizar inspecciones, etcétera, etcétera. Traje solamente las primeras, hay otras más. Entonces, esas son las funciones específicas de la tarea, de la ocupación. Eso se relaciona con el saber hacer. Eso es lo que un ingeniero naval sabe hacer. Un ingeniero mecánico sabe otras cosas, un médico sabe otras cosas, un abogado sabe otras, y así sucesivamente. Después, miramos las denominaciones. Es posible, les hablaba de los ingenieros industriales y los ingenieros de producción en el caso de la Universidad de Antioquia y AFIT, pero hay otros, digamos, hay un ingeniero naval, sabemos que en unos países le llaman arquitecto naval, en otros le pueden llamar ingeniero marino. Entonces, la clasificación recoge esas denominaciones y casi que las pone similares. Cuando llega un ingeniero marino y busca homologar su título, su título y su matrícula va a llegar a ser como la de los ingenieros navales. Es ahí donde tiene que matricularse, es ahí donde sus funciones son similares a las del ingeniero naval. Hay unas ocupaciones afines que se analiza para la clasificación y son otros profesionales que hacen cosas en algunas áreas similares. Hay algunas cosas de los ingenieros electricistas que pueden ser compartidas con la ingeniería naval. Hay algo de los ingenieros electrónicos, de los dibujantes, etcétera, etcétera. Eso se determina. Y con todo eso se hace unos cálculos y se determina el nivel de competencia. En el caso de los ingenieros navales es 4. También se miran los conocimientos que tiene que tener. En el caso de los ingenieros navales y las destrezas. Debe tener, en el caso de las destrezas, pensamiento crítico, evaluación y control de actividades y mantenimiento de equipos, etc.
Aquí falta una, que no está en el listado de destrezas que tiene la CUOC, y es el razonamiento espacial. Nosotros, y digo nosotros en la mesa de trabajo que tenemos en el Colegio de Oficiales y a SIMPA, hemos pedido al CUOC que incluya dentro de una de las destrezas que debe tener una persona que sea oficial de cubierta o ingeniero naval y en algunos casos de oceanografía, vamos a mirarlo bien, que tenga la destreza de razonamiento espacial. Luego viene el área de cualificación. El área también son unas áreas determinadas, específicas. A los ingenieros navales les corresponde, a los ingenieros en general, les corresponde la 14, que es la FAMA, fabricación, transformación de materiales, instalación, mantenimiento y reparación. Esto es inamovible, esto ya está hecho desde la OIT y su ocupación debe ver a cuál se acopla y ahí queda. En el caso de los oficiales mercantes, la 17, que corresponde a almacenamiento y transporte. Si es alguien de los pilotos de los aeropuertos, es la 17, si es de puertos, es la 17, o sea, lo que tenga que ver con almacenamiento y transporte. Si es de algo con Confecar, transporte terrestre, esta es la 17. Todo lo que tenga que ver con transporte y almacenamiento va a la clasificación 17. Todo lo que tenga que ver con fabricación, transformación de materiales, instalación, mantenimiento y reparación va a la 14. Aquí están la mayoría de las ingenierías. Se salen creo que ingeniería de alimentos y está por fuera ingeniería financiera y está por fuera ingeniería administrativa, que son unas ingenierías, y digo en mi concepto, yo personalmente digo no son ingenierías, eso debería tener otro nombre, pero esas que están en el Ministerio de Educación autorizó esos programas como ingenierías, salen de esta clasificación. Para ir cerrando, veamos los beneficios. Entonces, ese proceso y estar ahí ya clasificado de esa forma ofrece básicamente 4 beneficios. Lo primero es que hace visible la ocupación. Lo hace visible, es decir, está en las actividades del mar, están en una clasificación, se sabe qué hace cada actividad, cuáles son sus funciones, qué se necesita para desarrollar esa actividad. Entonces es visible y no puede otra actividad sobreponerse sobre ella. Estandariza las funciones, es el segundo beneficio, porque un ingeniero naval, tenemos escasamente 2 facultades, pero un ingeniero naval de ambas facultades, y cuando se creen otras, porque ya hay en proceso otra creación, entiendo que está atascado por la pandemia, que es una universidad aquí en Bogotá que está pensando en crear el programa de ingeniería naval, esas funciones estarán estandarizadas. Hay un reconocimiento de las funciones de la ocupación, es otro beneficio. Eso solamente lo hace el que está calificado para esa ocupación. O sea, en el caso de los buques, de los artefactos navales, de las naves de mar y fluviales, marítimas y fluviales, son ingenieros navales los que hacen los diseños, son ingenieros navales los que hacen los cálculos de estabilidad, las cartillas de estabilidad, y ya no son ingenieros mecánicos como llegó a pasar en el pasado. También, por ejemplo, los muelles flotantes, que son artefactos navales, antes los diseñaban los ingenieros mecánicos, ahora ya tiene que ir un ingeniero naval, quien debe diseñar esa estructura. Entonces hay un reconocimiento de esas funciones de la ocupación. Y se definen los lineamientos para los empleos relacionados con la ocupación. Esto se relaciona con el reconocimiento. Ya el lineamiento del empleo está creado a través de las funciones que realice esa ocupación, ya no se puede contratar a una persona que tiene otras calificaciones. Entonces esto le conviene, es conveniente, le conviene a quien está ahí clasificado, correctamente clasificado. Por eso esperamos que en el muy corto futuro podamos decir que ya también están los oceanógrafos y los profesionales en ciencias náuticas y profesionales en ciencias náuticas, y podamos también revisar otras, como el caso de los buzos, que están como casi que una ocupación asociada con la pesca, con actividades de la pesca, y tienen un nivel 2. Entonces esperamos que en el próximo futuro poder avanzar en esos temas y llevar esas ocupaciones del mar o relacionadas con el mar a su verdadera
clasificación y su verdadera dimensión para que tengan su merecido y su reconocimiento apropiado. Para cerrar, entonces, veamos las conclusiones. Lo primero, y espero haber resuelto las dudas de la gente, es que esta decisión de la clasificación no es un asunto ni de ASIMPA, ni es un asunto de un embeleco, como alguien en algún momento lo dijo. Esto es una decisión del Estado colombiano. Esto está en el plan de desarrollo y viene realizándose desde el año 2018. Desde que asumió este gobierno, comenzaron a trabajar entidades del Estado como el SENA, el DANE, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia, para organizar esto. Y 2 años después estamos viendo el primer producto, que es el proyecto de decreto. En este momento están en las mesas abiertas, que es uno de los puntos de la fase 4. Esto tiene 5 fases. Las 4 primeras, las 3 primeras las desarrolló el Estado, digámoslo así, casi que no a puerta cerrada, pero entidades del Estado. En la fase 4 están las mesas para sectoriales, donde el Estado dijo esto es lo que vamos a crear, lo que vamos a hacer, y los gremios están aportando desde su óptica, desde su perspectiva. Nosotros lo estamos haciendo desde la perspectiva de ASIMPA y el Colegio de Oficiales y de las carreras que se agrupan acá. Y la quinta fase va a ser ya la promulgación y la divulgación y la implementación de estas proyectos, pues, de estas clasificaciones, decretos y demás. La segunda conclusión es que si una profesión o una actividad económica o una ocupación no está clasificada, no existe en Colombia. O sea, yo puedo decir que tengo una profesión y que tengo unas ocupaciones, que estoy capacitado para desarrollar unas ocupaciones en la medida en que sea reconocida. Esta clasificación reconoce las ocupaciones que hay en el país. Lo que se quede por fuera se va a considerar que no existe y no va a estar regulada, y por lo tanto es muy difícil para esas personas que desarrollan esa ocupación conseguir un empleo, digamos, un empleo formal. Y por último, esto, como ha pensado alguna gente, no se relaciona con la normatividad impositiva del país. Aquí de esto no salen impuestos, de esto no sale si alguien paga más o paga menos, no tiene nada que ver con la normatividad impositiva. Sí hago una claridad, y es que en este momento el país ha aumentado su deuda, viene una reforma tributaria y el Estado va a tratar de meterle la mano al bolsillo, como se dice coloquialmente, a todo el que pueda. Y va a comenzar por las exenciones. Ya están haciendo lobby la banca, porque la banca tiene muchas excepciones, y las grandes utilidades que da la banca en parte son por esas exenciones. Entonces, si se las quitan, van a disminuir sus utilidades. Ya están haciendo lobby. Entonces, si los marinos, si los pilotos, si los ingenieros navales, si los oceanógrafos tienen algún tipo de exención, y si la conservan o si la pierden, no es por la clasificación, es porque se la retiran en los proyectos de ley de reformas tributarias. O sea, esto no tiene nada que ver con la normatividad impositiva del país. Último, y ya como última diapositiva, estos los documentos de los que he hablado están en las páginas del Ministerio de Trabajo unas, en las páginas del DANE otras, en las páginas de la OIT otras. Son documentos públicos, los pueden bajar simplemente con colocar el nombre en un buscador tipo Google, pueden acceder a ellos y descargarlos. Y si no, también están en ASIMPA, si alguien se los puede solicitar a la oficina de ASIMPA, y en un archivo comprimido se lo pueden enviar para que vean y tengan más información al respecto. Esto es todo, muchísimas gracias, espero haber resuelto las dudas, y mis excusas por la conexión que se perdió 2 veces. Muchísimas gracias. Capitán Torres.
Sí, capitán Torres. Bueno, ¿ya me escucha? Sí. Sí, perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias, capitán Restrepo, por su explicación. Voy a proceder a hacer las preguntas que nos ha hecho el auditorio. Pregunta de la compañía GEM Ingeniería. ¿Cuál es la diferencia entre la clasificación única y la clasificación nacional de ocupaciones? Ya, correcto. Bueno, mire, la clasificación nacional de ocupaciones era la clasificación que existía antes de la creación del CUOC. Hoy pues, podemos decir que todavía existe, está terminando su vida, porque tan pronto como se firme el decreto, que ya está, es decir, ya se pidieron y se venció el plazo de las observaciones que podía hacer el público, ahí fue donde así y el Colegio de Oficiales hicimos algunas. Una vez sea firmado ese decreto, desaparece la clasificación nacional de ocupaciones y empieza a regir el CUOC. Las diferencias son pocas. Una de ellas es que la clasificación única de ocupaciones recoge todos los lineamientos de la OIT, especialmente ya los ingenieros navales ya no son como en el otro, como en el CNO, sino que ahora tienen 5 dígitos, antes eran 4. Pero las funciones y eso son muy, muy, muy similares, no cambia. En los ingenieros navales no cambia casi nada. Bueno, muchas gracias. Sí. Pregunta Claudia Marcela Soler. ¿Quiénes conforman la mesa de trabajo y quién la lidera? Si se refiere, hay varias mesas de trabajo para el asunto de la CUOC. Ahí los médicos deben estar trabajando en asuntos suyos, los administradores posiblemente en el asunto de ellos. Lo que compete a las profesiones del mar, digamos, la lidera a SIMPA, que es consultor de acuerdo a la ley 395 357 del 95, y por favor me corrige Flor si estoy equivocado. Y en esa estamos trabajando, digo estamos, está el presidente de ASIMPA, la directora ejecutiva, estoy trabajando yo, quien les habla, qué pena ponerme adelante, y el colegio de oficiales. Les decía, extendimos una invitación a la Autoridad Marítima, a DIMAR, a la Escuela Naval, al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana, a la Asociación Nacional de Pilotos, y solamente que son los, digamos, las asociaciones del mar digamos que con las que hemos venido trabajando. Si hay alguna otra, me excusan y me gustaría saber si quieren trabajar. Y solo respondió la invitación el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana, entonces con ellos hemos venido trabajando. Pero la mesa está abierta, tenemos mucho por hacer y vamos a seguir haciéndolo y queremos, y lo digo en nombre de ASIMPA, queremos que esto sea por consenso. Consideramos que si todos vamos juntos con una posición unificada, podemos conseguir mejores resultados para las profesiones y los profesionales del mar. Muchas gracias, capitán Restrepo, por su respuesta. Aquí pregunta el señor Daniel Fernando Balbuena. ¿Qué pasa con la ingeniería oceanográfica? ¿Está en esta clasificación? Es una carrera que lleva varios egresados de la Universidad de Antioquia y se está dando a conocer en el campo laboral. Teniendo en cuenta que el CONIMPA es quien está emitiendo las tarjetas profesionales de esta carrera, ¿va a ser tenido en cuenta en esta clasificación? Sí, déjeme de completar un poquito de un detalle que se me quedó antes de la pregunta anterior. Si hay alguna persona interesada o alguna entidad interesada, puede ponerse en contacto con ASIMPA, lo ponemos al tanto y trabajamos y seguimos desarrollando este tema. Bueno, con relación a la ingeniería oceanográfica, sí, tiene razón la persona que preguntó. La ingeniería oceanográfica, hay una sola universidad en Colombia, que es la Universidad de Antioquia, desde su sede en el Mar en Turbo, está formando oceanógrafos e ingenieros oceanográficos. La que otorga las matrículas profesionales es el CONIMPA, es correcto. En el CUOC no está todavía, porque no viene del CN o de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, porque no existía. Entonces, ya en el planteamiento que le estamos haciendo para la oceanografía,
sí planteamos que la ingeniería oceanográfica también sea incluida, porque obviamente es una ingeniería, tiene que ver con el océano, tiene una serie de ocupaciones similares a las del oceanógrafo, pero hay algunas cosas que son del oceanógrafo y otras son del ingeniero oceanográfico, y debe tener, consideramos nosotros, y así se lo vamos a, que queremos hacérselo ver al DANE, a la gente del DANE que maneja el CUOC, que sí debe estar incluida, y explicar que no está en el listado, que existe en Colombia, que existe en el mundo, y que no está incluida porque no vino el listado del CNO, porque no existía en ese momento. Bueno, muchas gracias. Pregunta el señor almirante Pablo Romero. Así como con el Colegio de Oficiales, también se está coordinando con la DIMAR, la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla. Pues no estamos en este momento trabajando con ellos. Quisimos que vinieran a estas mesas de trabajo para buscar una, digamos, es decir, unir la posición de todos, buscar el consenso para llevar una posición unificada, porque como les decía antes, consideramos que si vamos unidos tenemos más fuerza y tenemos mejores resultados en beneficio de las ocupaciones y de los profesionales. Desafortunadamente, ni la Escuela Naval o en una reunión una vez apareció una persona, un ingeniero naval, que no, en ningún momento dijo hablar en nombre de DIMAR, creo que de pronto no estaba autorizado, y por eso consideramos que DIMAR no vino. DIMAR nunca dijo, mire, yo voy a participar y va a ir fulano de tal, que es lo que esperamos, lo que hizo solamente el Colegio de Oficiales. La Escuela Naval tampoco atendió la invitación. Respetamos sus decisiones, pero desafortunadamente sí los invitamos, pero no atendieron y tampoco nos dijeron no podemos o no queremos nada. Simplemente silencio. Se enviaron las comunicaciones y en el momento de las reuniones solo el Colegio de Oficiales y la Marina Mercante Colombiana atendió la invitación. Bueno, capitán Restrepo, muchísimas gracias por su participación. Le voy a pedir a Flor si por favor en el chat puede colocar el correo electrónico de ustedes para las personas que tengan alguna inquietud o un teléfono donde se puedan comunicar con ASIMPA, por favor. Muchas gracias, capitán Restrepo, por su participación. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a todos por la atención. Nuestras disculpas por los problemas técnicos de la tarde de hoy. Aspiramos a que estos webinars los sigamos haciendo. Tenemos algunas propuestas con ASIMPA para atender temas relacionados con el gremio. Muchísimas gracias. Señor capitán Restrepo, le agradezco de usted las palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Estamos atentos y estamos a su disposición para que colaboremos entre todos y saquemos este proyecto adelante, que es importante para el futuro de los profesionales que actuamos y tenemos ocupaciones en el mar. Muchas gracias a Cionet por brindarnos esta oportunidad para difundir estas aclaraciones sobre la clasificación única de ocupaciones para Colombia, y nuevamente mis excusas por los inconvenientes técnicos. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos igualmente.